Bueno, oremos entonces. Ok, Padre Santo, Señor que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por el día que nos diste, Señor. Gracias porque nos guardaste y nos libraste de todo mal y peligro, Señor. En esta noche te venimos a pedir por los hermanos que tal vez van en camino para sus casas, que tú les lleves con bien, Señor, y que se puedan conectar, pues, cuando ellos ya estén en casa y sin ningún problema. Te pido que lo que vamos a escuchar esta noche, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas, Señor, y que podamos abrir nuestros corazones a tu palabra y ponerla en práctica, Señor. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades para cada uno de nosotros todos los días. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Ok. Bueno, hermanos, entonces hoy tenemos la continuación de lo que vimos la semana pasada. Si ustedes se recuerdan, la semana pasada pues vimos el glorioso evento de la transfiguración, donde Jesús se manifiesta allá a sus discípulos con su identidad, digamos, como Dios, se manifiesta como igual a Dios, porque vimos ahí pues que muchas de las cosas que suceden, de las cosas que se dan en la transfiguración, de las cosas que aparecen, la nube, el mensaje de Dios que pues respalda y vuelve a decir, este es mi hijo amado, como lo dijo cuando Juan el Bautista pues sacó del agua a Jesús cuando lo estaba bautizando. Entonces, ese evento, pues, como dijimos la semana pasada, tuvo que haber sido, eh, pues, más que espectacular, ¿verdad? Fue un evento glorioso y pues tal vez es de los eventos eh, más trascendentales, podríamos decir, que vieron los discípulos. Los discípulos vieron a Jesús detener la tormenta, vieron, pues, sanar a los leprosos, resucitar muertos, caminar sobre el agua, tanto evento espectacular, pero la transfiguración tuvo que haber sido el clímax, tuvo que haber sido lo más importante. Entonces, pues de hecho, este privilegio de ver la transfiguración la tuvieron el círculo más íntimo de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Los demás discípulos, los otros 9, pues estaban en otro lado. Entonces ahora vamos a ver que Jesús y estos 3 discípulos vienen descendiendo de donde Jesús se transfiguró y se van a encontrar con, con, con un lío, diríamos nosotros, ¿verdad? En buen chapín, con un relajo ahí, con una discusión, una pelea. Y bueno, ¿y de qué se trata la pelea? Pues nada más y nada menos que los otros 9 discípulos enfrentados en una discusión con los religiosos, los teólogos de la época, ¿verdad? Los maestros de la ley. Pero vamos al pasaje para que vayamos ya eh, pues con el texto ahí, entendiendo más lo que está pasando. Entonces, siempre rectifico si podemos ver, por favor, la pantalla, si se mira. Sí, ¿Sí la ven, hermano? Sí. sí. Bueno, perfecto. Entonces vamos a leer. Eh, vamos al pasaje que la tenemos en Marcos 9 y voy a pedir si alguien me hace favor de leer los primeros versículos aquí del 14 al 18, si los pueden ver en pantalla. O vamos a despejar aquí. Ok, ¿Lo leo yo, hermano? sí, ¿Ya lo adelante. puse? 9:14. Ay, cuando llegó a donde estaban los discípulos,
vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿Hasta dónde? El 18. ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y seca, se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Gracias, hermana Lorena. Bueno, perdón. Em, entonces tenemos aquí pues que Jesús baja con los tres discípulos que estaban en el monte y llega a ver esta discusión y una gran multitud. Ya sabemos que pues siempre que Jesús aparece pues hay multitudes, ¿verdad? Hay pues pendientes. En este caso Jesús no estaba, pero estaban los discípulos. Y entonces viene este hombre que trae a su hijo endemoniado y lo trae con los discípulos para que los discípulos pues expulsen al demonio, pero por alguna razón los discípulos no pudieron. Entonces los escribas empiezan a discutir con ellos, a disputar con ellos. El pasaje no entra en mayor detalle en cuanto a cómo se desarrollaba la discusión. De hecho, Jesús pregunta, él pregunta qué está pasando, cuál es el problema, cuál es el motivo de la discusión. Pero ni los escribas ni los discípulos contestan. El que contesta es el papá del muchacho. Ahora, conociendo un poco el contexto de la época, pues ya hemos mencionado en ocasiones anteriores, en los estudios anteriores, que la cultura judía de aquella época eh, trabajaban sobre la base de honor y vergüenza. ¿Qué significaba eso? Bueno, el honor era sumamente importante para ellos. De hecho, los niveles sociales eh, no eran clases socioeconómicas como ahora, que el que tiene más dinero es el que está en la clase socioeconómica más elevada. En aquella época era clases sociales que no tenían que ver con la economía, sino tenían que ver con el honor. Las personas, las familias que más honorables eran las que se consideraban como las de mayor rango social, las de mayor alcurnia. Entonces, el honor era muy importante y no era el honor individual, sino era el honor del grupo, de la familia, del círculo familiar o del grupo al que uno pertenecía. En el caso de los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, los sacerdotes, que eran un grupo, se podría decir, el más respetable de la época, el de mayor honor, el de mayor alcurnia, entonces ellos gozaban de un prestigio muy grande y muy fuerte, aunque sabemos por las mismas acusaciones de Jesús que pues, no practicaban lo que decían, había mucha hipocresía de ellos, habían tergiversado las escrituras, pero así y todo, pues eran los que estaban en la parte más alta de las clases sociales. Y pues nadie podía avergonzarlos porque ellos eran los intelectuales, los teólogos, los que conocían, los que sabían de memoria la ley, entonces todos los demás eran ignorantes de las escrituras, ignorantes de la ley, pues lo que ellos tenían como las escrituras, que ya dijimos eran los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, y pues los profetas, y bueno, eso era sus escrituras. ¿No? Obviamente no tenían todavía lo que nosotros tenemos, el Nuevo Testamento. Pero a los que no conocían las escrituras les decían iletrados.
como decir, analfabetos, pero no porque no supieran leer, sino porque no conocían las escrituras. Para ellos los discípulos de Jesús eran iletrados, porque era gente pues humilde, pescadores, no necesariamente gente pobre, pero sí gente de bajo estatus social, por decir así, por bajo conocimiento. Pero ¿cómo se ganaba el honor en aquella época? Pues se ganaba a base de discusiones. Las discusiones en las plazas públicas eran normales. De hecho, mucha gente buscaba discutir con otros, porque el que ganaba la discusión era el que subía de rango, digamos, y el que perdía la discusión bajaba, porque como ya mencioné, todo estaba basado en honor y vergüenza. Entonces, imagínense el enojo de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes, que cada vez que discutían con Jesús, Jesús los dejaba en vergüenza. Entonces ellos querían avergonzar a Jesús, ellos querían demostrar que era un charlatán, que era un falsante, que era un hereje, pero discutían y Jesús con la misma ley, con su mismo conocimiento de la ley, pues los dejaba en vergüenza. Ellos eran los expertos, ellos eran los técnicos de la ley y no podían con Jesús, porque obviamente al dador de la ley no le iban a poder ganar una discusión. Dios había dado la ley. Entonces, él era el dador de la ley. No podían ganarle de ninguna manera. Entonces, entre más discutían con Jesús, más bajaban de estatus social o de prestigio, más quedaban en vergüenza y Jesús, al contrario, iba ganando popularidad entre la gente, respeto entre la gente, y eso generaba un odio muy fuerte en todo este grupo, en todo este sector, porque no era que avergonzara a unos cuantos, sino que todo el grupo de fariseos, de escribas, de maestros de la ley, de sacerdotes quedaba en vergüenza, porque así era como se manejaban las cosas. Entonces, por eso empezaron a odiar tanto a Jesús, que al final, pues la única manera de que no lo siguiera poniendo en vergüenza era matarlo, y por eso confabulan para asesinarlo. Pero en este momento, pues sucede algo interesante. Jesús no está presente. Hay pues sus demás discípulos, probablemente los 9 restantes que no estuvieron en la transfiguración, están en la plaza pública, están en un lugar donde hay mucha gente. Viene un hombre, les trae su hijo para que lo libere, y los discípulos no pueden. Entonces, los discípulos le hicieron el día a los fariseos, ¿verdad? O a los escribas o a los maestros de la ley, porque encontraron una manera de avergonzarlos. No estaban avergonzando a Jesús directamente, sino a sus seguidores. Pero otra vez, volvemos a lo mismo, estaban avergonzando al grupo de Jesús. Y como estaban avergonzando a ese grupo, pues prácticamente eh, estaban avergonzando a Jesús también. Entonces, probablemente, estoy especulando, pero basado en ese contexto y en la cultura de la época, probablemente estaban riendo de los discípulos. Se estaban burlando de ellos, porque no podían sacar el demonio. Entonces ellos estaban realizados, estaban de lo más felices. Al fin iban a avergonzar al grupo de Jesús. Pero, oh sorpresa, Jesús aparece. Entonces dice Marcos que la gente se asombró. ¿Por qué se asombró? Pues no lo tenemos claro, probablemente pues porque no lo habían visto en algunos días o tal vez no lo esperaba o cómo supo lo que estaba pasando y por qué aparece. Eh, Hay diferentes razones que podrían causar asombro de la gente. Algunos dicen que porque venía de la transfiguración y que probablemente pues todavía había un resplandor en Jesús, a lo mejor su rostro pues todavía traía ese resplandor, pero eso es discutible, porque entonces tal vez hubiera espantado a la gente, porque recordemos que cuando Moisés bajaba, de la montaña, de su encuentro con Dios, dice que su rostro brillaba, pero la gente se espantaba, entonces él eh, prácticamente se lo tenía que cubrir, pues, para que no se viera ese resplandor. Entonces, es difícil que ese haya sido el motivo del asombro, pero el punto es que la gente se asombró y rápido corrieron a él a saludar. Entonces, cuando Jesús pregunta, ¿qué pasa aquí? Está
como que saliendo al rescate de sus discípulos. Él sabe qué es lo que está pasando, pues, pero tiene que preguntar, quiere que la gente se lo diga. Entonces responde el padre del muchacho, uno de la multitud, y le dice, maestro, traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a sus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Esto tiene pasaje paralelo en Mateo 17 y en Lucas 9. Vamos a leer Mateo 17 porque nos da un poquito de más luz. Dice Mateo, describe cuando llegaron el gentío, dice, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él. Este detalle es importante porque pues, Jesús, eh, eh, o la gente que se humilla ante Jesús, pues realmente hace lo correcto. Se arrodilló y le dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. O sea, Mateo amplía que el demonio que el muchacho tenía, pues quería destruirlo, porque ese es el objetivo de los demonios, ese es el objetivo de Satanás, destruir a los que siguen a Jesús. Eh, Satanás no puede hacer nada contra Jesús, no tiene la potestad y él lo sabe. Pero entonces se ensaña con los que le siguen, trata de dañar y de destruir a los seguidores de Jesús, a nosotros. Por eso, pues dice la Escritura que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestados y principados de las regiones celestes, de las tinieblas. Y también dice que el enemigo viene para matar y destruir, ese es su objetivo. Entonces, eso estaba tratando de hacer con ese muchacho, porque se imaginan que pues lo echaba al fuego o en el agua. Entonces, el pobre muchacho, pues ha de haber estado incluso desfigurado, lleno de quemaduras por todo su cuerpo, eh, pues seguramente en harapos, una situación deplorable. Y pues él está en esa situación, pero imaginémonos al padre. ¿Cómo estaba el padre? ¿Cómo se sentía el padre de aquel muchacho? ¿Cómo puede sentirse uno viendo a un hijo en esa condición? El padre, pues, en su desesperación, trae al muchacho, a los discípulos, y para su decepción, los discípulos no logran eh, hacer nada por el muchacho. Entonces, cuando le dicen eso a Jesús, Jesús dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra, se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pues varias cosas importantes. Primero, la expresión de Jesús, generación incrédula. ¿A quién le dice esto Jesús? Bueno, hay quienes opinan que se lo dijo a sus discípulos, hay quienes opinan que se lo dijo a los escribas que estaban ahí discutiendo, eh, y hay quienes opinan que fue para toda la multitud. Yo estoy de acuerdo con eso. Jesús lo dijo para todo el mundo, como decimos ahora, el que le caiga el guante o que le venga el guante, que se lo plante. Realmente era un mensaje para todos. De hecho, alcanzan hasta nuestros días, alcanza hasta el día de hoy, porque sigue habiendo entre nosotros mucha gente incrédula. Nosotros mismos muchas veces caemos en incredulidad. Entonces, Jesús se lamenta de eso, se lamenta de la incredulidad de la gente, se lamenta de la incredulidad de los escribas, se lamenta de la incredulidad de sus discípulos, porque él había hecho muchas señales. La gente lo había visto sanar enfermos, la gente lo había hecho hacer prodigios, sanar a los leprosos, que los
inválidos o discapacitados caminaran, que los ciegos recuperaran la vista, que los sordos oyeran, bueno, cualquier cantidad de milagros. Los escribas andaban detrás de él para ver cómo lo ridiculizaba o para ver en qué caía, pero pues ellos también habían sido testigos de los milagros de Jesús. Y no digamos los discípulos venían de la transfiguración, por lo menos 3 de ellos venían de ese evento tan importante, pero los demás que no habían estado en la transfiguración, pues lo habían visto caminar por sobre el agua, detener la tormenta, bueno, hacer toda clase de prodigios y maravillas. Pero ahí está Satanás sembrando la duda, siempre. Ahí está Satanás tratando de endurecer los corazones. Ahí está Satanás tratando de ridiculizar a los seguidores de Jesús. Pero Jesús se lamenta entonces de tanta incredulidad. Y no es la primera vez que se lamenta. Ya leímos, estudiamos en semanas anteriores que pues en Corazín, en Bethsaida, en Capernaum, en todos esos lugares donde había hecho tanto milagro, la gente no creía. Entonces él, dice la Biblia, que él ya no hizo milagros ahí por la incredulidad de la gente. Eh, a Jesús lo movía y lo mueve la fe de las personas. De hecho, también en los estudios anteriores hemos visto cómo la mujer sirofenicia, que va y le dice que libere a su hija también, y Jesús la prueba, le hace una prueba difícil porque le dice, no, yo vine para los judíos, no vine para los gentiles y menos para los paganos, ¿verdad? No lo dice con esas palabras, pero prácticamente es lo que le da a entender, porque aquella mujer era de una región pagana. Y la mujer no se ofende, no se inmuta, sino simplemente le dice, Señor, pero los perritos, aunque sea de las migajas que caen de la mesa, comen. Y la respuesta de Jesús es, por eso que contestaste, por esa respuesta, ya tu hija está liberada. O sea, la fe de aquella mujer es lo que movió a Jesús. No que Jesús necesite de nuestra fe, pero él reacciona positivamente ante la fe. Lo mismo pasó con el centurión romano, que le dice, mi siervo está enfermo y te pido que lo sanes. Bueno, vamos, le dice Jesús, no, le dice, yo no soy digno que entres en mi casa, pero yo soy un centurión, yo tengo gente a mi cargo, yo tengo soldados que me obedecen. Si yo doy una orden, mis soldados me obedecen. Entonces yo sé que tú das la orden y una palabra tuya bastará para sanar. Y Jesús dice, no he encontrado una fe más grande aquí. Y por eso, pues ya, vete, tu siervo ya está sano. A Jairo también, o sea, cuando Jairo lo va a traer para que resucite a su hija. O sea, todos esos eventos de fe, pues movían a Jesús y Jesús actuaba. Y él mismo se lo atribuía a las personas que sanaban. A aquella mujer con flujo de sangre que toca su manto, le dice, tu fe fue la que te sanó. Entonces, hermanos, es una enseñanza grande para nosotros. El Señor responde a la fe. Y el Señor se lamenta de la incredulidad. Ah, aquella gente, ese grupo de los escribas, de los fariseos, le dicen a Jesús, danos una señal para ver si realmente tú eres quien dices. Y Jesús le dice, la generación incrédula pide señal. No les voy a dar señal, ya les había dado demasiadas. Entonces, muchas veces nosotros pues, nos ponemos en ese plan. Si el Señor responde, si el Señor me sana, entonces voy a creer. Pero es al revés el asunto. Nosotros necesitamos creer en el Señor. Y esto no es un asunto intelectual, no es un asunto mental, es un asunto del corazón. Es del corazón donde realmente eh, pues, procede nuestra fe. Cuando de corazón creemos en el Señor, no es algo que, bueno, voy a decidir creer, pero sí decidimos ser incrédulos, sí decidimos no creer, sí decidimos rechazar eh, la, la, el poder de Dios cuando tenemos todas las evidencias de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y seguimos
con incredulidad. Entonces es importante reconocer el papel que juega la fe. Ahora, ¿por qué a veces también, pues, según nosotros tenemos mucha fe, pedimos y las cosas no se dan? Bueno, hay muchas circunstancias para eso. Santiago dice que nosotros pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir. Y no sabemos pedir porque pedimos para satisfacer nuestros deseos, nuestros anhelos, y no pedimos para la gloria del Señor. Entonces es una de las razones por las que no recibimos. Eh, pero también a veces el Señor prueba nuestra fe, porque no podemos manipular al Señor. A veces queremos que Él satisfaga todos nuestros deseos y que pues Él haga todo lo que nosotros queremos, y Él es soberano. Él actúa cuando Él quiere actuar. Es interesante cuando estudiamos al leproso, aquel leproso que llegó con Jesús y le dice: Señor, si quieres, puedes sanarme. Y es bien interesante porque este leproso no está dudando de que Dios lo pueda sanar. Simplemente él reconoce la soberanía de Dios y le dice: si es tu voluntad, prácticamente. O sea, lo que le está diciendo es: yo sé que me puedes sanar, pero es tu voluntad si me sanas o no. Entonces la respuesta de Jesús es: sí quiero, y sana. Eh, entonces no es un asunto de que me tienes que sanar, o tienes que actuar en mi vida, o me tienes que resolver ese problema, sino nosotros ponemos nuestras peticiones delante del Señor, pero nuestra actitud siempre debe ser: Señor, es tu voluntad. El mismo Jesús, en su oración en el Getsemaní, dice: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Si es posible que yo no tenga que pasar por todo esto, por este sufrimiento. ¿Pero qué le dice? Pero no sea como yo quiera, sino como tú. Entonces, es importante la fe, es importante creer, pero también es importante reconocer la soberanía del Señor. Él va a actuar cuando Él lo desee, y no lo podemos manipular. Pero eh, entonces, lo que Jesús está diciendo, aquí hay mucha incredulidad. Y suena aquí como lo traduce la Reina Valera en Marcos, suena como un regaño, lo que él le está diciendo a los discípulos: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se he de soportar? Pero recordemos que Jesús ha estado anunciando su muerte. Entonces lo que les está diciendo es: ya queda poco tiempo que voy a estar con ustedes. Entonces ya es tiempo de que reaccionen, ya es tiempo de que cambie su corazón, de que se quite esa dureza y de que cree. Ahora, los discípulos, cuando Jesús los manda a predicar, les da la potestad de sanar enfermos, les da la potestad de echar fuera demonios. Y ellos van y oran por los enfermos y sanan y echan fuera demonios y regresan contentos con Jesús a decirle todo lo que habían hecho. Y sin embargo ahora no pueden. Entonces yo me imagino a los discípulos pensando: ¿qué hicimos mal? ¿Cuál fue la parte del procedimiento que no hicimos correctamente? ¿Qué fue lo que no dijimos? Tal vez nos faltó más decir en el nombre de Jesús. Pero la verdad es que no hay un procedimiento, hermanos. O sea, no, a veces se utilizan o se implementan ciertas como rutinas o ritos cuando se va a orar por un enfermo, o cuando se van a hacer pues algún tipo de oraciones. Pero la verdad es que no vemos este tipo de procedimientos o de ritos, digamos, en Jesús. Jesús utilizó muchas formas diferentes para sanar. Sanó con la sola palabra, sanó a la distancia, pero en otros casos echó lodo en los ojos de un ciego, o puso sus dedos en los oídos de un sordo, eh, pues como para demostrar que realmente no hay un procedimiento, sino Dios conoce nuestras necesidades, y Él, de acuerdo a nuestras necesidades, actúa. Pero los discípulos, pues sí, han de haber quedado desconcertados también. ¿Qué pasó? Teníamos la autoridad y ahora no pudimos. Y después van y le preguntan
a Jesús. Pero volviendo al punto, el padre del niño, pues tiene reacciones interesantes que vale la pena también reconocer. Primero se arrodilla, se humilla delante del Señor, delante de Jesús, y le va a pedir que sane al muchacho. Ah, pero es interesante que en el versículo 22 que tenemos aquí en pantalla de Marcos dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y fíjense la diferencia con aquel leproso que le dijo al Señor, eh, si quieres, puedes sanarme. El leproso tenía la certeza de que Jesús lo podía sanar, pero, pero con humildad reconoce la soberanía de Dios y le dice, si quieres. Ahora, el padre de este muchacho es al revés. Él tiene, en la pregunta hay cierta duda. Dice, si puedes hacer algo, como quien dice, o pensando tal vez el padre, bueno, los discípulos no pudieron. Y los discípulos vienen en representación de él, vienen en poder de él, con el poder de él, entonces a lo mejor tampoco él puede, ¿verdad? Hasta cierto punto había una duda razonable, podríamos decir, en el padre por los antecedentes que tenía, por la evidencia que tenía de que los discípulos no habían podido. Pero Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Otra vez Jesús enfatizando la, la, eh, la importancia de la fe, de creer. Si puedes creer, al que le cree todo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó, gritó en su desesperación, Señor, creo, pero ayúdame mi incredulidad. Como reconociendo, pues sí, creo un poquito, pero también me entra la duda. Pues nos pasa a nosotros, hermanos. Nosotros sabemos del poder de Dios, tenemos evidencias en nuestra vida de lo que Dios es capaz de hacer. De hecho, el lugar donde estamos, de donde el Señor nos ha traído, todas las bendiciones que recibimos cada día de Él, pues es motivo suficiente para creer. Pero cuando las cosas no se dan como queremos, tendemos a dudar. Y el Señor lo sabe. Él conoce nuestra naturaleza, porque él no le dice a este hombre, bueno, pues, como no estás creyendo, pues no voy a actuar. No, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Un final feliz para el padre del muchacho, a pesar de su incredulidad. Un final feliz para el muchacho que después de haber estado desde niño con ese tormento, con ese dolor, con ese sufrimiento, pues de repente queda totalmente liberado. Y miren la orden de Jesús, sal y no vuelvas, porque el mismo Jesús dijo que cuando un demonio sale de una persona, pero la persona no cambia, siguen las mismas condiciones, pues va este demonio, va a traer otros 7 peores que él, y encuentran el lugar limpio y barrido, dice, y entran y la posesión es peor que al principio. Entonces sí existe la posibilidad de que el demonio regrese. Pero en este caso la orden de Jesús es, te vas y no vuelves. Y el demonio tiene que obedecer. Obviamente no quiere. Satanás no quisiera obedecerle a Dios. Está en rebeldía permanente contra Dios. Pero tiene que obedecer sus órdenes. No hay otra manera. No se puede resistir. Pero como no puede hacer nada contra Dios, no puede hacer nada, en este caso, contra Jesús, se remata con el muchacho, ¿verdad? Entonces, se va, pero me voy, pero primero lo, lo, lo golpeo, intento matarlo otra vez, porque dice que
primero clamó, gritó el espíritu y después sacudió con violencia al muchacho. Y el muchacho quedó como muerto. Algunos creen, algunos piensan que realmente el muchacho murió y que Jesús lo resucitó, porque la gente lo vio ahí pues totalmente inerte, ¿verdad? Y decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, lo enderezó y le levantó. Existe la posibilidad, o sea, Jesús podía resucitar a los muertos, entonces, pues no se descarta que el demonio haya pues querido matar al muchacho o lo haya matado ahí como parte de la rebeldía contra Jesús, algo, pero primero le hago daño, primero lo mato, pero Jesús de todas formas venció a la muerte, venció a Satanás y contra él no se puede. Entonces endereza al muchacho y lo levanta. Ah, cuando regresa a su casa, le entró en casa, dice, no sabemos qué casa, pero obviamente va a algún lugar donde estaba. Viene la pregunta de los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Eh, Según los eruditos, las versiones más antiguas no contienen la palabra ayuno, solo oración, pero vamos a tomar como base la Reina Valera y la traducción que dice con oración y ayuno. Y habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. Bueno, entonces, a la pregunta de los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos? Una pregunta lógica, podríamos decir, porque lo habían hecho antes. El Señor les había dado poder, pero ahora no pudieron. Bueno, eh, lo que podemos deducir de la situación y de la respuesta de Jesús es que a lo mejor ellos, como ya lo habían hecho antes, pues se sentían muy seguros. El Señor nos dio poder para echar fuera demonios, entonces ya podemos. Y eso, esa seguridad, pues no deja de tener un poquito de ego, porque es ya podemos solos. Y eso es, pues obviamente es un error, ¿eh? Ellos por sí mismos no podían. El poder era de Dios y a ellos se les había dado la autoridad para usar ese poder para la gloria de Dios, pero no como para la gloria personal. Y esa es una enseñanza para nosotros también. El Señor nos usa y nos puede usar maravillosamente y podemos tener mucha bendición en nuestras vidas y ser de bendición. Pero como vimos en la semana pasada, en el pasaje de la transfiguración, eh, pues estos discípulos habían visto la gloria de Dios en toda su plenitud. De hecho, así lo relata Pedro más adelante cuando escribe ya muchos años después, 30 o 40 años después, él dice, pues vimos la gloria de Dios. Juan lo dice también, que fueron testigos de la gloria de Dios. Entonces, vieron eso y pues ellos bajaron muy tranquilos, muy seguros y se van a topar con el ataque del enemigo. Entonces el Señor nos usa, pero el enemigo está pendiente y trata de reversar lo que el Señor hizo. Pedro recibe la revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. E inmediatamente después le está diciendo que cómo va a hacer eso, cómo va a permitir que lo maten. Y Jesús lo reprende, le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, Satanás está ahí, pendiente, esperando cómo arruinar la obra de Dios. No puede contra Dios, no puede contra Jesús, pero quiere arruinar su obra, quiere arruinar el ministerio de Jesús. Pero obviamente está vencido, no puede ni podrá. Pero el punto es que a veces nosotros podemos agarrar cierta seguridad, ¿verdad? Bueno, el Señor me usa, entonces como Él me usa, pues yo estoy en santidad y entonces yo estoy tranquilo y seguro.
pero ahí viene el enemigo. Y de hecho ese ego, esa falsa seguridad, el enemigo la usa contra nosotros. Por eso dice la Escritura, el que esté seguro, mire que no caiga. El que se sienta seguro, pues cuídese más. Entonces ese pudo haber sido el problema de los discípulos. Ya tenían la autoridad y el Señor les había dado autoridad, entonces ya nosotros podemos, ¿verdad? Demonio no va a poder contra nosotros. Y Jesús les enfatiza la importancia de la oración. Esto solo sale con oración. ¿Qué significa eso? Pues que los discípulos eran débiles en la oración y ya lo sabemos, en el Getsemaní se quedaron dormidos, Jesús se levantaba temprano a orar y ellos durmiendo. eh, Jesús estaba con ellos estaban seguros, Jesús les había dado potestad para sacar demonios, para sanar enfermos, ya no necesitaban orar, ¿ya para qué? Ya lo tenemos todo. Y ese es el error, porque el mismo Jesús, siendo hijo de Dios, tenía una vida de oración permanente y de intimidad con Dios. Es una enseñanza para nosotros. Eh, la oración es importante, la oración es vital. No podemos ser débiles en la oración. No podemos orar 5 minutos a la carrera por todas las ocupaciones de siempre. Tenemos que apartar momentos para realmente arrodillarnos delante del Señor y tener intimidad con Él. Porque el Señor nos da la fe. La fe es un regalo de Dios, es un don, pero nosotros tenemos que desarrollar, nosotros tenemos que hacer que crezca. Eh, Marcos dice, ah, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale, sino con oración y ayuno. Eh, Hay quienes interpretan esto que Jesús dijo como que si tenemos una fe, aunque sea chiquitita, aunque sea como un grano de mostaza, es suficiente para hacer grandes cosas. Pero no necesariamente eso es lo que Jesús está diciendo. El grano de mostaza es una semilla muy chiquita, pero no es la más chiquita de las semillas. Tampoco creo que Jesús esté hablando de que nuestra fe sea pequeña. Y pues hay quienes, ah, revisando las características del grano de mostaza, pues dicen que el grano de mostaza es muy resistente, es muy difícil de quebrar, tal vez por su mismo tamaño. Yo tengo por aquí, eh, bueno, no, a veces me mueven aquí, no está, pero tengo un frasquito con semilla de mostaza que se los he enseñado anteriormente. Es una semilla muy chiquitita, pero por lo mismo de su tamaño, pues es difícil de romper, es muy dura, es resistente. Entonces, nuestra fe tiene que ser así, resistente. Vienen las pruebas, vienen los problemas, el enemigo la va a querer romper todo el tiempo, pero nuestra fe debe ser resistente. Otra característica del grano de mostaza, que Jesús lo dice, es que crece muy rápido. Es una planta que inmediatamente se va para arriba y crece bastante. Entonces, el Señor quiere eso de nuestra fe, que nuestra fe crezca, que nuestra fe poco a poco vaya en aumento. ¿Cómo podemos hacer para aumentar nuestra fe? Bueno, este hombre nos da la clave, le dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. Entonces, la oración es importante. El pedir al Señor que nos ayude y pues, no es dudar o tener dudas, no es pecado, no necesariamente. El pecado es no querer creer a pesar de las circunstancias. Pues podemos dudar, pero es importante que despejemos nuestras dudas. Y si tenemos duda con algo, pues buscar ayuda de alguien, de nuestro pastor, de algún hermano, y decirle, "Mire, tengo este problema, tengo duda con esto", pues tratar de despejar nuestras dudas. Pero aparte, como dijimos, es un tema de lo que pensamos, pero el caso de la fe es un tema del corazón.
La incredulidad, pues también es un problema de dureza del corazón. ¿Cómo resolvemos eso? Orando al Señor, en intimidad con el Señor. Es la manera de que nuestra fe se va a ir incrementando, estudiando las escrituras, poniendo en práctica lo que estudiamos. Nuestra fe se va incrementando. Cuando Jesús dice este género o esta clase, no sale sino con oración y ayuno, pues la gran mayoría entiende que se está refiriendo a los demonios, esta clase de demonios o este tipo de demonios, porque sabemos que hay diferentes clases de demonios, ¿verdad? Entonces, pues la mayoría opinan que se está refiriendo a los demonios, pero hay quienes piensan que está hablando de la fe, o perdón, o está hablando de la incredulidad. Entonces, esta clase de incredulidad o este género de incredulidad no sale sino con oración y ayuno. Yo no creo que sea esa la interpretación necesariamente, pero tiene sentido, tiene mucho sentido. O sea, solo con oración, solo con intimidad con Dios va a salir y de alguna manera es una incredulidad demoníaca, ¿verdad? Podríamos decir que es un género demoníaco. No es que miremos demonios por todos lados, pero sí sabemos que el enemigo actúa de diferentes formas y la forma favorita es poner duda entre nosotros. Entonces, pues la enseñanza de esto, lo que él enseña a los discípulos, los que él nos enseña a nosotros, es que necesitamos aumentar nuestra fe, necesitamos incrementar nuestra fe. Otra característica del grano de mostaza es que es una semilla muy, ¿cómo podríamos decir? Muy auténtica. No, no es, la semilla de mostaza no es híbrida, no es el resultado de la mezcla de varias semillas. Sí hay actualmente cierta mostaza que la manipulan y que la mezclan, pero originalmente en su estado natural es una semilla pura, no tiene ningún tipo de mezcla. Y es una semilla con características medicinales, incluso antiinflamatorias, digestivas, antioxidantes, antisépticas y descongestionantes. Promueve la salud ósea también, la salud de los huesos, o sea, tiene muchos beneficios para la salud. Lo mismo pasa con la fe. La fe tiene muchos beneficios para nuestra salud espiritual. Eh, y eso, pues, puede ser parte de lo que Jesús quiso decir cuando dijo que nuestra fe debía ser como un grano de mostaza, resistente, que crezca rápido, que sea auténtica, que sea pura, que no esté contaminada con nada y que, pues, obviamente va a aportar muchos beneficios para nuestra salud. Eh, bueno, entonces él sigue enseñando a sus discípulos, les dice nuevamente que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres y que lo matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían esa palabra y tenían miedo de preguntarles. Sigue el problema con los discípulos cabezones, testarudos, que no entienden lo que Jesús les dice. Y llega a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais con vosotros entre el camino? O sea, otra vez los discípulos vienen discutiendo, vienen disputando, y a Jesús le molesta eso, es lo que él reprende, porque sabemos que las disputas no nos llevan a nada. En Primera Timoteo, capítulo 1 y versículo 4, Pablo habla eso a Timoteo, le eh, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. O sea, eh, aquí Pablo está hablando de lo mismo, o sea, las disputas, los pleitos, las peleas, incluso las disputas de doctrina, ¿verdad? Muchas veces entre los cristianos hay discusiones de que sí, que esto del Apocalipsis dice tal cosa, que los ángeles aquí o que los ángeles allá, o que la salvación se pierde o no se pierde, todo ese tipo de
de asuntos doctrinales no llevan a ningún lado el discutirles. O sea, tenemos que, obviamente, tener una doctrina, una posición doctrinal, pero respetarla de los demás. Porque, como hemos dicho muchas veces, no somos los dueños absolutos de la verdad, no necesariamente nosotros, pues, podemos tener el orgullo de que solo lo que nosotros interpretamos es lo correcto. Pues tenemos que respetar a los demás. En la carta a los Filipenses, pues también en 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, Pablo pues está siendo claro aquí que las controversias, las discusiones, los pleitos, porque lo que yo creo es lo correcto y lo que los demás no, son totalmente estériles, totalmente inútiles, no llevan a ninguna parte. Eso pues también el Señor lo está enseñando, las disputas, los pleitos, no conducen a nada, pero los discípulos pues como cabezas duras, dijimos ya anteriormente, seguían peleando. Y ellos se quedan callados, pues, porque obviamente habían peleado entre sí y se habían disputado entre sí de quién iba a ser el mayor. Otra vez el ego de los discípulos, buscando resaltar. Ellos estaban siguiendo al que iba a ser el rey, entonces ellos querían pues estar eh, en una posición privilegiada en el reino, ¿verdad? Que para ellos era un reino físico en la tierra y no entendían, no terminaban de entender que era un reino, el reino espiritual. Entonces él otra vez les enseña, llama a los dos y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el último, el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Bueno, esto pues merece un poco más de explicación, lo dejamos ahí en el tintero por el tema de la hora para la próxima semana, pero lo importante es pues la enseñanza que tenemos el día de hoy. El Señor, la fe mueve a la mano del Señor. Él responde a nuestra fe. Como le dijo a la mujer sirofenicia, por esa respuesta, por tu fe, es que pues yo voy a liberar a tu hija o ya liberé a tu hija, vete, ya tu hija está liberada. Ah, entonces, hermanos, es importante la fe. Y pues no lo malinterpretemos, no podemos manipular al Señor, Él va a hacer su voluntad, como esta vez con los discípulos, muy seguros, tenían la autoridad, el Señor los había usado, podían echar fuera demonios, pues creyeron que ya tenían ellos esa facultad y que ya no necesitaban del Señor. Todo el tiempo necesitamos al Señor, todo el tiempo necesitamos perseverar en la oración, intimidad con Dios, para que pues Él pueda seguirnos usando para su reino y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. El orgullo, el ego, pues es un arma del enemigo que usó mucho con los discípulos, que lo podemos ver aquí, pero es importante reconocer eso y luchar por erradicar eso. Otro asunto, el hombre reconoció su falta de fe y Jesús no le dio problema a eso. O sea, él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestras deficiencias. No podemos engañarlo a Él ni ocultarle las cosas nuestra debilidad, porque Él las conoce. Al contrario, Él nos sostiene en nuestra debilidad, Él nos fortalece, Él nos entiende. Por eso dice el autor de Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no nos entienda. O sea, tenemos a un sumo sacerdote, a un Jesús que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él permitió que Satanás lo tentara en todo
para mostrarnos a nosotros que Él nos entiende, que Él reconoce nuestras debilidades, que Él reconoce nuestras luchas, nuestras batallas que peleamos cada día contra el enemigo, y Él está de nuestro lado. Al hombre este no lo reprendió, no le dijo nada, él reconoció su incredulidad y Jesús, está bien, ahí está, ahí está tu hijo, eh, ya liberado. Entonces, esas son las enseñanzas, el- la calidad que tiene que tener nuestra fe. No es la cantidad, sino la calidad que tiene que tener nuestra fe. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? ¿Cómo evitar o rechazar la incredulidad que el enemigo quiere sembrarnos muchas veces? Y pues bueno, reconocer quién es Jesús, su poder, su bondad, su misericordia, su amor, su soberanía. Y pues entonces esas es las enseñanzas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Así que por tema de tiempo lo dejamos aquí. Eh, Siempre, pues si hay algún aporte, alguna duda, son bienvenidos, hermanos. Me encanta cuando preguntan, cuando intervienen. Así que si hay algo que no quedó claro, eh, pues todavía tenemos unos minutitos. Bueno, si no hay preguntas, los dejo descansar. Y si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana. Gracias, hermano Walter.